Hoy estuve viendo a partir de una frase para mí muy, pero muy clara de Brigitte Charpentier de Ribes. Brigitte Charpentier de Ribes plantea que el desprecio es energía asesina. Y que si tú vienes acumulando desprecio, que es esa energía asesina, en algún momento todo ese desprecio como energía asesina que tú vas tirando en todas direcciones, ese desprecio de alguna forma te retorna. Y eso lo he visto yo, porque me ha pasado con tres personas relativamente conocidas, que de alguna forma estaban en un constante desprecio a lo que ellos consideraban los pichis, los malandros, la escoria, que viene a ser, una persona me preguntaba qué es un pichi. Un pichi, un bichicome, vienen a ser esas personas que de alguna forma se han caído de la red de sostén, de las redes de sostén social, y que de alguna forma social, no existencial. En la red existencial están porque existen, ¿no? Pero la red social, que es un constructo, se han caído de la red social como constructo. Entonces, son las personas que consideramos perdidas, que no trabajan, que se drogan, que se emborrachan, que comen lo que encuentran, ¿no? O que se dedican a pequeños robos para comer, o de alguna forma se han volcado a determinados niveles de la delincuencia pobre, ¿no? La delincuencia del que delinque para sobrevivir, no para acumular. De la delincuencia pobre, ¿no? Entonces esta gente, estas tres personas que conocí, sentían así, vomitaban, le emanaba de los poros el desprecio a la escoria social, como yo lo llamaba. Que por casualidad, yo también ya se los he comentado, todo eso que denominamos escoria social, si lo observamos, tienen rasgos de negros africanos o de aborígenes, nativos. O sea, que hace más de 500 años que ellos y sus ancestros vienen soportando desprecio y acumulación de desprecio. Sin poder encontrar ningún poquito de sostén de aprecio. Acá no hablamos del precio como precio, desprecio o aprecio como lo que de alguna forma circula a nivel del precio monetario de la mercancía. Hablamos del desprecio y del aprecio como la actitud, el desprecio como la actitud de excluir,
donde en el desprecio yo te digo, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, tú no tienes derecho ni siquiera a existir, porque además me creó Dios. Y el aprecio como la actitud de, si tú existes por el hecho simple de tener licencia y la existencia para existir, ya tú existes porque tienes el propósito de la existencia, tienes la licencia de la existencia que se expresa como un propósito a través de ti. El aprecio tiene que ver con la inclusión. Yo te incluyo. Abro mi corazón y te incluyo por el solo hecho de que existas. Y el desprecio es yo cierro mi corazón a ti porque aunque tengas licencia de la existencia para existir y tengas un propósito del por qué y el para qué existir, yo me creo Dios y te desprecio y considero que tú no tienes derecho a existir. Entonces yo acá tengo el siguiente planteo, porque yo empecé a hacer trabajo sobre mí misma a los 35 años y tengo 70, quiere decir que hace 35 años. Trabajo sistemático, ¿no? Porque trabajo sobre mí creo que comencé a hacer en forma intuitiva e instintiva desde que nací. Pero trabajo sistemático, con dispositivos, ¿no? Y en grupos y en lugares creo que empecé hace 35 años. 38, 35 años. A pesar de todo este trabajo tan profundo, yo doy un paso y conecto con desprecios. Yo doy un paso y conecto con desprecios. Yo doy un paso y otro paso más y conecto con hilitos de desprecio que me trascienden, que no son míos, que se expresan a través de mí, que son líneas de trauma transgeneracional que vienen como hilitos y se expresan a través de mí, ¿no? Y yo los veo. Este desprecio que se expresa a través de mí no es mío. Sin embargo, si se expresa a través de mí, yo me tengo que hacer cargo. Y ese desprecio no desaparece porque yo me dé hermosos baños de armonía. Porque ahora hay cada vez más venta de baños de armonía. Y sinceramente, no hay baño de armonía, no hay barniz de armonía que pueda tapar lo inconsciente. Porque todos esos barnices de armonía, esos baños de armonía y esos baños de serenidad, que de alguna forma yo me autoimpongo porque lo compré y me di el bañito de serenidad, de paz, de armonía, de equilibrio, de no sé qué, de no sé cuál. Todos esos baños son barnices que en algún momento se empiezan a descascarar. Porque todo ese desprecio que viene desde cientos y cientos y cientos y quizás miles de generaciones, desde que el humano empezó a ajenizarse de la naturaleza y a perder esa humildad que me hacía sentir en el mismo nivel que la naturaleza y que un elemento más dentro de la naturaleza, ni el superior, ni el más evolucionado, ni el nada. Un elemento más en la naturaleza, con funciones diferentes. Cuando empieza a nacer el narcisismo en el humano, empieza a aparecer la energía narcisista en el humano, entonces ahí el ser humano empieza a sentirse el ser superior de la naturaleza, se empieza a ajenizar de la tierra, de la naturaleza, y se empieza a sentir el ser superior, y entonces se empieza a sentir desprecio. Y en ese desprecio, desprecia lo externo, pero empieza a despreciarse. Porque en el despreciar eso que desprecio en el otro,
eso que desprecio en el otro también tiene una representación adentro. Entonces, cuando desprecio eso que está en ti y que yo veo en ti, también estoy despreciando eso que tú me estás mostrando que también está en ti. Donde hay desprecio hacia afuera, hay desprecio hacia adentro. Entonces, cuando yo siento que me aflora un desprecio, y lo siento porque cada vez que uno va yendo al inconsciente más profundo, más consciente es de su sombra. Cuando yo empiezo a sentir ese desprecio que siento por una persona, por una actitud, ya sé que eso que estoy despreciando en el otro, también lo estoy despreciando en mí. Y si lo desprecio en mí, lo estoy negando. Y cuando yo tengo la posibilidad de ser consciente del desprecio que siento por otro o por otros, y que ese desprecio que siento hacia afuera es el mismo desprecio que siento hacia aspectos míos, estoy en negación. Y sinceramente no hay barniz de positivismo, de armonía, no hay barniz de serenidad, no hay barniz que de alguna forma pueda cubrir eso que puja por salir a la luz. Y que todo eso es la forma en que el trauma de siglos, de milenios, quiere empezar a salir para que yo lo vea. Para que yo lo vea. Y para que yo lo vea, lo reconozca, lo asuma y lo procese. Hasta ahí llega lo que yo puedo hacer. Ver, reconocer, asumir y procesar. Y eso que procesé es lo que me ayuda a trascender o me permite trascender. Pero el trascender no lo hago yo. El trascender es el fruto del proceso. Y ese trascender es diferente a superar. Por ahí tenemos toda una cantidad de promociones, la superación, técnicas de superación personal. Superar un obstáculo es como pasar por arriba. Imaginemos que enfrente a mí hay un obstáculo que lo veo como una gran piedra. Superar el obstáculo es querer en forma lineal avanzar hacia adelante. Y entonces yo me tengo que volver un escalador que remonta y sube esa piedra que será más pequeña o será tan grande como una montaña. Y yo tengo que volver a escalar por arriba de ese obstáculo para poder seguir mi camino del otro lado. Pero la montaña quedó ahí, o la piedra, o la roca, o lo que fuere. El obstáculo quedó ahí. A mí lo único que me hizo, quizás, es volverme más fuerte, más resiliente, ¿no? En cuanto a fortaleza para superar obstáculos. Pero yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo la misma. En mí, más allá de una fortaleza concreta, porque ni siquiera es fortaleza abstracta, ni siquiera es fortaleza esencial, es fortaleza física concreta, ¿no? O fortaleza de estrategias mentales, pero no es una fortaleza esencial. Trascender es otra cosa. Yo veo y encuentro la piedra ahí enfrente. Cuando yo veo y encuentro la piedra ahí enfrente, yo la voy a trascender. Quiere decir que yo me voy a meter por dentro de la piedra. Yo me voy a meter por dentro de la piedra. Para poderme meter por dentro de la piedra, yo tengo que encontrar la posibilidad de que esa piedra tiene una grieta por la que yo voy a poder penetrar.
Y voy a penetrar por esa grieta, que de alguna forma es la grieta que tiene todo lo concreto. Todo lo concreto en realidad parece, parece demasiado concreto y en realidad sabemos que eh, la estructura es de tener partículas que están más quietas, con menos movimiento. Y eso es lo que da esa sensación de densidad. Bueno, ¿cómo es meterme por dentro de esa piedra? ¿No? Para lo cual tengo que volverme más etéreo, ¿no? Meterme y atravesar la piedra, de forma tal que en ese atravesar la piedra, en ese atravesar el obstáculo, yo voy transformando la piedra y la piedra me va transformando a mí. Cuando salgo del otro lado, ¿no? De esa supuesta grieta por la que yo voy penetrando, ¿no? En los intersticios de la materia, y salgo del otro lado, yo ya no soy lo que era cuando empecé el proceso. Esto es trascender. Trascender es pasar a través de un obstáculo, proceso por el cual el obstáculo me transforma y yo transformo al obstáculo. Por lo tanto, es un proceso muy intenso y que implica una reconfiguración constante. Entonces yo me pregunto a toda la cantidad de vendedores de armonía, y la gente corre a buscar baños de armonía, barnices de armonía, y vender armonía. Cuando vos vendés armonía, tenés cantidad de compradores, se te llena de compradores, porque la gente tiene hambre de armonía. En vez de tomar la disarmonía como insumo y ser capaz de torsionar esa disarmonía para que dé como fruto una nueva armonía en un proceso de ir cada vez más hacia adentro. No. La historia ahora es los baños de armonía, con cantidad de dispositivos para darte baños de armonía que te den un barniz de armonía. Y entonces ya te volviste un OM. Baños de energía positiva. En cambio, los que de alguna forma invitamos a que te arremangues y seas capaz de ver tu basura, de ver tu miseria, de entrar hondo a tu basura y a tu miseria, y seas capaz de tomar esa basura, esa miseria, ¿no? Y tomarla para procesarla, ¿no? Con la tarea dura que eso significa. Eso, sinceramente, no tiene tanto atractivo, no se vende tan fácil. Y bueno, y entonces seguimos haciendo. Los que estamos en estos caminos donde no vendemos chucherías, los que estamos en estos caminos donde no vendemos chucherías, bueno, muchas veces quedamos sin gente, sin personas que les interese lo que tenemos para ofrecer. Y entonces, ¿podemos decir que no somos exitosos? ¿Qué es el éxito y el fracaso? Fracaso cuando yo, siendo honesta, ofrezco lo que tengo para ofrecer. Fracaso cuando yo ofrezco lo que tengo para ofrecer, que es tener el coraje para ver tu miseria, tener el coraje para zambullirte en tu sombra, tener el coraje para ir más profundo en tu inconsciente colectivo, para sanear más la memoria transgeneracional y para poder de alguna forma también reconfigurar al humano genérico
reconfigurarlo desde adentro, desde el cerno, que es desde el único lugar donde esto es posible. Y para eso hay que reconciliarse profundamente con la muerte. Hay que reconciliarse con la muerte. Hay un libro que es El arte de morir de Hoyo, que es muy claro, y que dice: cuando dejamos morir y sepultamos lo que ya cumplió su función, cuando dejamos morir y sepultamos lo que ya cumplió su función, sin duda renacemos. No hay verdadero renacimiento con bañitos de armonía, con bañitos de positivismo, con maquillajes. No. Entonces eso es lo que de alguna forma nos trae el invierno. Eso es lo que nos trae el invierno. Y fue lo que yo he invitado, para lo que yo he invitado, ¿no? Para lo que yo he invitado, ¿no? A talleres. Para ver cómo somos capaces de aprovechar la sabiduría del invierno. Donde, como el árbol en el invierno, se deja morir por fuera, se deja morir. Caen las hojas y pierde prácticamente todo, fundamentalmente hablando de los árboles de hoja caduca, aunque los árboles de hoja perenne también, la hoja que no cae se vuelve más dura, se vuelve más dura. Bueno, volvamos al árbol de hoja caduca que deja caer todas las hojas y que se queda desnudito con la intemperie apretándolo, ¿no? Y sin embargo, es cuando más fuerza tiene la savia por el cerno. La savia sube hacia el cielo y baja hacia la tierra. Sube y baja por el cerno. Y en la medida en que la savia sube y baja por el cerno se va expandiendo. Y es toda una preparación para el próximo renacer. Pero para el próximo renacer en la próxima primavera hay que remorir. Es decir, dejar morir todo lo que de verdad necesitamos dejar morir. Dejar morir. Dejar morir. ¿Qué dejamos morir? En todo lo que de alguna forma son los programas, que son los textos de justificación, para evitar ver la herida, para evitar hacer contacto con el trauma. Porque cuando yo desprecio, me desprecio. Y donde hay desprecio hay exclusión. Excluyo al otro y excluyo una parte de mí, que voy a negar y voy a decir: te excluyo porque tú eres esto y esto y esto y esto, y yo eso no lo quiero ahí, y me creo que eso que desprecio en el otro no está dentro de mí. Y entonces eso que creo que no está dentro de mí se vuelve un callo, ¿no? Al negarlo se vuelve un callo, ¿no? Es una herida que se vuelve callo. Y entonces, por dentro me voy volviendo callo, y como niego el desprecio, porque no tengo conciencia que desprecio, porque estoy en una historia de
Acepto todo tal cual es. Om, armonía, armonía, armonía. Acepto todo tal cual es. Om, armonía, armonía, armonía. Armonía, armonía, armonía. Acepto todo tal cual es. Armonía, armonía, armonía. ¿Qué es lo que estoy aceptando? Eso es aceptación ciega. Y la aceptación ciega es una aceptación que no va para ningún lado. Es otro de los clichés. Se vuelve otro cliché. El asentir o la aceptación total, cuando se vuelve cliché, se vuelve una cosa que no tiene sentido. La verdadera aceptación es cuando yo de verdad me doy permiso para entrar a la profundidad de mi inconsciente. Y permito que todo eso que yo desprecio afuera y que también, por lo tanto, si lo desprecio afuera, lo desprecio adentro, que todo eso que yo desprecio y que no es mío, viene de muchas generaciones para atrás, pero se muestra a través de mí, yo soy capaz de tomarlo, de reconocerlo, de asumirlo y de procesarlo. Y todo ese proceso me permite dar un salto de trascender. Ese salto cuántico de trascender no es saltar por arriba del obstáculo. Es un salto lógico, que no es un salto geográfico. Entonces, yo no puedo ofrecer otra cosa. Yo no me puedo vender una vendedora de baños de armonía. La armonía va a ser el fruto de procesar la disarmonía. No me voy a poner como vendedora de baños de armonía, ni de baños de positivismo, ni de baños de serenidad, que en realidad no es cierta, ni de baños de esperanza, ni de baños de toda esa cantidad de chucherías. No, eso yo no te lo puedo vender. De ninguna manera te puedo vender eso. Porque yo me sentiría estafándote. Yo te puedo ofrecer acompañarte en que te zambullas muy profundo en tu inconsciente, en el inconsciente familiar y en el inconsciente colectivo. Y que haciendo ese proceso de zambullirte profundo en toda esa estratificación de trauma, empieces a tomar la punta del ovillo para meterte en esa madeja que empezará a hacerte cargo, poquito a poco, sabiendo que es muy posible que todo el trauma que tú vayas saliendo al empezar a tirar de la punta del ovillo, que cada vez te encuentres con facetas más amplias y más grandes del trauma. Sin embargo, si eres capaz de entrar y zambullirte a campos más, a vórtices más grandes del trauma, es porque el vórtice de cura también está más fuerte. También está con más carga de recursos, que también los descubriste. Entonces, yo estoy acá. Y como de alguna forma sabemos los humanos, parece que zambullirnos en ese mundo interno
con esa carga de trauma que viene como herencia, es algo que el humano solo hace cuando recibe una patada sincronizadora y se le rompió la burbuja y se cayó de culo. Mientras puede estar en la burbuja, en su armonía, y positivismo, y mientras puede estar en su burbuja, parece que está fantástico. Ahí está, en su maravillosa burbuja. Y solo es capaz de poner los pies a tierra y empezar a hacerse cargo de su sombra, que es la sombra de su inconsciente personal, de su inconsciente familiar y del inconsciente colectivo, y hacerse cargo de la basura, cuando una patada sincronizadora del destino, de la realidad, le rompe la burbuja y se cae a pique. Bueno, algunos no tenemos esa suerte. Algunos tenemos una conexión tan directa con el inconsciente colectivo, tenemos una conexión tan directa con el inconsciente colectivo, que no podemos. A nosotros la burbuja se nos pincha enseguidita. La burbuja se nos pincha enseguidita y no nos queda otra. Realmente no nos queda otra que seguir en un trabajo continuo, en una tarea continua, distinguiendo como trabajo lo que hacemos en la linealidad para conseguir el alimento y las cosas que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Y es horizontal. La tarea es esto. La tarea, cuando cae sobre el trabajo, lo transforma. ¿Tá? La tarea es el trabajo interno y funciona en la verticalidad del eje del ser. Cuando la tarea cae sobre esta línea, ¿no? La transforma. Acá está yendo. Acá hay una línea donde el trabajo se está dando. La tarea que hace, transforma, ¿no? Acá hay una corriente que es la del trabajo, ¿no? Y la tarea que hace, va transformando permanentemente esa línea. ¿Tá? Entonces, bueno, algunos no tenemos posibilidad de elegir, porque quizás ya lo elegimos. Y bueno, y estamos con lo que elegimos. Y nos pasa. Y se nos hace visible. Especialmente el desprecio, que es la forma más clara donde se ve que excluimos, ¿no? Y viendo que eso que despreciamos afuera tiene un correlato en el autodesprecio. Y después está la falsa aceptación y el falso sentir. ¡Ay, lo acepto! ¡Ay, haciendo todo tal cual es! Armonía, positivismo, haciendo a todo tal cual. ¿Haciendo todo qué mierda? No estás asintiendo a nada. Estás repitiendo como loro un cliché. Porque asentir es asentir primero, no a lo que, cuando asiento a lo que es, tomo la decisión de ver lo que es y de verlo todo y de ver la profundidad de la sombra. Un asentir verdadero es un asentir a poder ir lo más, a poder darme el permiso para ver y para ver de verdad. Si no, volvemos a un cliché.
Ay, asiento a todo tal como es. Ay, acepto profundamente todo lo que es. Y es una cosa que... Acá que... Bla, 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 bla. Asienta todo tal cual es. Bla, 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 bla. Asienta todo tal cual es. Bla, 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 bla. Bueno, como verán, esta soy yo. Será mi personaje. Pero es un personaje que sin duda es mi personaje. Sobre la Tierra ya dije que no hay. Sobre la Tierra no hay ningún humano que sea un ser original caminando desnudo. No existe. Este es mi personaje. Es un personaje un poco diferente a lo que se vende como el personaje esperable o socialmente aceptado. Soy bastante payasa, soy bastante así, y esta soy yo y así soy. No hay algo de la formalidad que no va conmigo. Este es mi personaje, sin duda. Pero es el personaje que de alguna forma es el personaje que dentro de los personajes es mi personaje más honesto, es el personaje más honesto y más sincero. Y eso me hace acordar a cómo era mi padre, que también él expresaba con la voz, con el cuerpo, con esto, con lo otro, él gesticulaba y tenía una cosa muy payasesca. Y con esta forma de expresión, una amiga que quiero mucho, que ya no está en este plano, una vez estaba con esta gesticulación y con esta manera mía, le dio vergüenza y me dijo, si vas a seguir haciendo todos esos ademanes y todo eso, yo me voy para mi casa. Así que agarró su bolsito y calladita se dio media vuelta y se fue y me dejó sola. Yo me quedé así. Porque bueno, porque tenemos eso. Tenemos modalidades, ¿no? Que son las esperables y son las que están en el programa de cómo hay que comportarse, ¿no? Hay programas comportamentales. Y bueno, y yo me di cuenta que no soy así. Que no calzo en ese molde, no calzaba mi padre, ¿no? Mi padre, ya les digo, tenía una cosa muy payasesca, muy de mover todo el cuerpo, de expresarse con todo el cuerpo, ¿no? Y moverse y gesticular y todo eso, ¿no? Y moverse mucho. Y me acuerdo una persona que una vez, hace como 12 años, me dijo, no sé por qué, pero yo siento que tu alma es muy payasa. Es una cualidad de tu alma ser payasa. Tenés una cosa de arlequín, de arlequín, de bufón, tenés una cosa muy de payasa, que lo has reprimido, y que en ese reprimir eso que sos, te has empobrecido. Entonces, bueno, hoy no lo puedo reprimir más. No sé cuánto lo voy soltando, pero no lo puedo reprimir más. Es lo que soy. O es el personaje de todos los personajes en este momento, y desde donde yo miro y con mi margen de error, es el personaje más honesto con el que yo me puedo mostrar. Bueno, lo dejo por acá. Y bueno, quizás nos estemos viendo dentro de algún tiempito. Hasta pronto.